Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. Un cordial saludo, jóvenes del curso Cálculo de varias variables. El día de hoy estudiaremos derivadas parciales de primer orden. Listo, muchachos. Veamos entonces cómo proceder para derivar funciones de varias variables. Eh, Quisiera primero recordar del cálculo diferencial cómo definíamos la derivada para extrapolarlo a funciones de varias variables. Entonces, la derivada de f respecto a x la definíamos como el límite de f en x más un incremento delta x menos f de x sobre ese incremento, cuando ese incremento tendía a cero, cuando ese incremento era lo más pequeño posible. Así definíamos la derivada en función de una variable. Antes de arrancar, también tengamos en cuenta, muchachos, la notación para las derivadas parciales. Ahora no vamos a usar el símbolo de, que lo reservamos para una variable, sino que vamos a usar este simbolito que denota la derivada parcial. Listo. Entonces, si z es una función de x y y, entonces las primeras derivadas parciales de f, tanto respecto a x como respecto a y, serán las funciones definidas de la siguiente forma. Entonces, lo que les estaba contando, muchachos, ya no usamos la letra d, ya usamos este simbolito. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x, que también la puedo denotar como f sub x, va a ser la función, como estoy derivando respecto a x, el incremento lo pongo en x, y, menos f de x, y, cuando ese incremento tiende a cero. Algo similar hacemos con la derivada respecto a y. Entonces, la derivada f, la derivada parcial de f respecto a y, que también la puedo denotar como f sub y, va a ser la siguiente. Como ahora vamos a derivar respecto a y, el incremento lo pongo en y, no en x. Entonces es el límite de la función f, x, y más el incremento delta y menos f de x, y sobre el incremento delta y, cuando ese incremento de nuevo tiende a cero. Entonces, ¿qué podríamos concluir o entonces qué podríamos hacer para derivar? Como les comenté, muchachos, hombre, voy a derivar respecto a x, el incremento lo pongo en x, la y la dejo como constante. Voy a derivar respecto a y, el incremento lo pongo en y, la x la dejo de alguna forma constante. Entonces, esto es lo que vamos a usar para derivar, para encontrar las derivadas de funciones en varias variables. Hombre, quiero derivar respecto a x. Supongo que la y es una constante y derivo f respecto a x. Las mismas reglas de derivación vamos a usar para varias variables, las mismas reglitas que aprendimos en cálculo diferencial. Ahora, quiero derivar respecto a y. Considero x una constante y derivo f respecto a y. De nuevo, vamos a usar las mismas reglas de derivación que aprendimos en cálculo diferencial. Hagamos un primer ejemplo, ingenieros. Encontremos las primeras derivadas parciales de esta función. Es decir, encontremos f de x y f de y. Para f de x, recordemos que suponemos que la y es una constante
y derivamos común y corriente, como aprendimos en cálculo diferencial respecto a x. Entonces, f de x, derivada de 4x, pues la derivada de x es 1 y 4 por 1, 4. Menos la derivada respecto a x de x a la 2 por y a la 2, pues supongo que y a la 2 es una constante, la dejo quietecita y derivo x a la 2. Como es una potencia, bajo la potencia y a la potencia le restamos 1, es decir, menos 2x por y a la 2. En este último término, dejo la y quietecita, es una constante, acá bajo la potencia y a la potencia le restamos 1, es decir, menos 6x a la 2 por y. Para f de y, ahora consideramos que la x es una constante y derivamos respecto a y. Entonces, como vamos a derivar respecto a y este primer término no tiene y, pues esto es una constante y la derivada de una constante sabemos que es 0. Acá, la que vamos a derivar ahora es y, la x la dejamos quieta. Pero acá lo mismo, bajo la potencia y a la potencia le restamos 1. 2y por x a la 2, o simplemente acá lo reescribo, menos 2x a la 2 por y. Y en la última, pues la x la suponemos constante, dejamos esto quieto y la derivada de y me da 1. Y 1 por 2x a la 3, pues da 2x a la 3. Miren, ingenieros, que las mismas reglitas de derivación que aprendimos en cálculo diferencial. Otro ejemplo, encontremos las primeras derivadas parciales de esta función. Para f de x, ya sabemos que para f de x supongo que la y es una constante. Entonces empecemos. Derivada de x a la 3 respecto a x. Bajo la potencia y a la potencia le restamos 1, es decir, 3x a la 2. Acá, supongo que la y es una constante y derivo x a la 2. Y derivada de x a la 2 es una potencia, bajo la potencia y a la potencia le restamos 1. Es decir, bajo el 2 y al 2 le resto 1, o sea, 2x y a la 3. Acá, esto no tiene x, o sea que esto es una constante y la derivada de una constante sabemos que es 0. Al igual que la derivada de 8. Derivada de 8, 0. Por eso aquí no las pongo. Ahora, f de y. Para f de y, recordemos que la x la suponemos constante y derivamos respecto a y. Derivada de x a la 3, pero respecto a y. Como esto no tiene y, esto está solito, es una constante, y la derivada de una constante da 0. No la voy a poner, ese 0 acá me sobra. Sigo con este segundo término. Derivada de y a la 3, bajo la potencia y a la potencia le restamos 1. Es decir, 3 y a la 2. O la reescribo como 3x a la 2 y a la 2. Derivada de ese tercer término es una potencia. Bajo la potencia, 4 por 4 es 16 y a 4 le resto 1. Por eso me queda y a la 3. Y la derivada de 8, pues es una constante. La derivada de una constante, recordemos que es 0. Un ejemplo más, muchachos. Encontremos las primeras derivadas parciales de esta función, pero las reemplazamos en el punto x4 y en menos 5. Bueno, entonces para f de x, respecto a x, recordemos que supongo que la y es una constante. Entonces, derivada de x a la 2, bajo la potencia, a la potencia le restamos 1, o sea que nos da 2x. Derivada de 3xy respecto a x, la y es una constante, la dejo quieta, y la derivada de x es 1, o sea que me queda 3y. La derivada de y es una constante, está solita, es 0,
la derivada de 1 es una constante, esa solita es 0. Reemplacemos en el punto 4, menos 5. Entonces, 2 por x, pero x vale 4, más 3 por y, pero y vale menos 5. O sea, 2 por 4, 8, 3 por menos 5, menos 15, y 8 menos 15 da menos 7. Ahora, f de y, x a la 2, como está solita, no tiene y, daría 0, acá no lo pongo. Recordemos que como la derivada respecto a y, x la supongo constante. Entonces, esto da 0, derivada de 3xy. Ahora respecto a y, pues la derivada de y es 1, me queda 3x. La derivada de y es 1 más 1, y la derivada de 1 pues es una constante, da 0. Y lo mismo, ingenieros, reemplacemos en el punto 4 menos 5. Entonces, 3 por x, pero x vale 4, más 1. Entonces, 3 por 4, 12, más 1, 13. Otro ejemplo más, ingenieros. Encontremos las primeras derivadas parciales de esta función. Primero, encontremos f de x. ¿Qué notamos, muchachos? Que hay dos términos que tienen x y se están multiplicando. Por tanto, tenemos la derivada de un producto. Acá la pasteleo, aquí la recuerdo. La primera por derivada de la segunda, más la segunda por derivada de la primera. Entonces, etiquetemos. A x, pues quiero llamarla u, y a seno, pues quiero llamarla v. El orden acá no importa, usted mira a quién llama u, usted mira a quién llama v. Nos tiene que dar al final lo mismo. Necesitamos u' y b'. Como es respecto a x, la derivada de x nos da 1, u' nos da 1. B', ahora vamos a derivar de nuevo respecto a x. Derivada del seno, coseno. Pero lo que hay dentro tiene derivada interna, una especie de regla de la cadena respecto a x. La y se supone constante y la derivada de x respecto a x es 1. Y 1 por y nos queda y. Entonces, f de x, la primera u, x, por derivada de la segunda, b', la tenemos acá, más la segunda, v, seno de xy, por derivada de la primera, 1. Y aquí simplemente pues reescribo, simplemente por estética. Esta y la pongo acá adelante, me queda entonces que la derivada parcial de f respecto a x es x por y por coseno de xy más seno de xy. Para f de y, pues tenemos un solo factor que tiene y, o sea que acá no tenemos derivada de un producto, derivamos común y corriente. Respecto a y, como es respecto a y, pues la x es una constante, la dejo quietecita y derivo el coseno, entonces me queda, derivo el seno, me queda x por derivada del seno, que es el coseno, lo que hay dentro tiene derivada interna respecto a y, entonces la derivada de y es 1 y 1 por x, x. Acá simplemente reescribo x por x, x a la 2. Entonces, la derivada parcial de esta función f respecto a y es x a la 2 por el coseno de xy. Un ejemplo más, muchachos. Encontremos las primeras derivadas parciales de esta función. Entonces, para f de x hay un solo término con x, o sea que no es un producto, pero hay que tener cuidado con la derivada interna. Cuidado, muchachos.
Entonces, respecto a x, la y la considero constante, la dejo quietecita y derivo la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma. Lo que hay dentro no lo toco, lo dejo intacto. Eso sí, a un ladito pongo la derivada interna. En este caso, como respecto a x, la derivada de x es 1 por y a la 2 y me queda y a la 2. Acá simplemente reescribo y a la 2 por y a la 3. Para f de y, muchachos, sí hay que tener cuidado. Hay dos términos con y, o sea que tenemos que derivar como un producto. De nuevo, acá pasteleo o pongo la formulita. Entonces, respecto a y, considero x constante. No olvidemos, muchachos, etiquetemos. Yo quiero llamar este primer término u, quiero llamar este segundo término v. Necesitamos u' y v'. Respecto a y, entonces, la derivada de y es 1 y v', pues la exponencial la dejo quietecita, pues porque la derivada de la exponencial es ella misma. Lo que hay dentro no lo toco, lo pongo tal cual. A un ladito si pongo la derivada interna. Estamos derivando respecto a y. Entonces, derivada de y a la 2, bajo la potencia y a la potencia le resto 1, o sea 2y, por x. Y aquí simplemente lo reescribo, 2xy. Y reemplazamos, pues la primera, u, que es y, por derivada de la segunda, la tenemos acá, b', más la segunda por derivada de la primera, la tenemos acá, y simplemente reescribimos y podríamos sacar una especie de factor común. Factor común, vemos que ambos términos tienen la exponencial, y acá pues simplemente multiplicamos esta y por esta y, me queda y a la 2, o sea que la derivada respecto a y me queda de esta forma. Un ejemplo más, ingenieros. Encontremos las primeras derivadas parciales de esta función. Lo haremos de dos formas. La forma 1 es, derivamos el logaritmo y esta derivada interna la tratamos como la derivada de un cociente. Recordémosla. Tendríamos un numerador, un denominador, entonces la derivada es el denominador al cuadrado, pongo el denominador, derivo el numerador, menos, pongo el numerador y derivo el denominador. Entonces, esta es nuestra función. El numerador va a ser x, el denominador x a la 2 más y a la 2. Entonces, vamos a derivar primero respecto a x. Respecto a x, la derivada de x es 1. Y acá, pues, respecto a x, bajo la potencia y a la potencia le resto 1. Por eso queda 2x. Hombre, ¿por qué no aparece y a la 2? Porque como estamos derivando respecto a x, la y la suponemos una constante y la derivada de una constante da 0. Entonces, f de x, derivada del logaritmo, no olvidemos, es 1 sobre todo lo que hay dentro. Es decir, 1 sobre x a la 2 más y a la 2. La derivada interna la tratamos como el cociente. Entonces, denominador al cuadrado. Pongo el denominador por la derivada del numerador, que vemos que es 1, lo ponemos acá, menos el numerador por derivada del denominador. Numerador x, derivada del denominador 2x, que la teníamos acá. Podríamos simplificar un poco. En este primer factor podemos hacer extremos internos, entonces nos queda x a la 2 más y a la 2 sobre x.
aquí podríamos hacer una especie de, bueno, distributiva o destruir paréntesis y me queda x a la 2 más y a la 2 y acá multiplico esta x por esta x y me queda menos 2x a la 2. Este x a la 2 menos 2x a la 2 queda menos x a la 2 más y a la 2. Y acá, este x a la 2, muchachos, más y a la 2, la puedo cancelar con una del denominador. Por eso es que aquí no aparece ninguna potencia. Encontremos ahora, muchachos, f de y. Entonces, de nuevo, la derivada interna hay que considerarla, hay que tratarla como un cociente. Etiquetemos lo mismo que en el anterior. El numerador sigue siendo x, el denominador sigue siendo x a la 2 más y a la 2. Pero cuidado, vamos a derivar ahora respecto a y. Entonces, como esto no tiene y, pues x vamos a considerarla como una constante y la derivada de una constante es 0. Este denominador respecto a y, pues x la estamos suponiendo constante, es 0, y la derivada de y a la 2 es 2y. Pues, apliquemos la derivada. Derivada del logaritmo 1 sobre lo que hay dentro, igual que en el anterior. Pero ahora el cociente sería el siguiente. Denominador al cuadrado, pongo el denominador por la derivada del numerador, que vimos que era 0, menos el numerador por derivada del denominador, que es 2y. Simplifiquemos un poco, pues 0 por todo esto desaparece, daría 0. En este factor podríamos hacer extremos internos y nos queda x a la 2 más y a la 2 sobre x. Y acá pues solamente sobrevivió este término. Podríamos simplificar aún más. Esta x podemos cancelarla con esta x. Y este término, este factor, lo cancelamos con uno del denominador. Entonces, la derivada respecto a y, pues en el numerador solamente sobrevivió menos 2y y en el denominador solo sobrevivió x a la 2 más y a la 2. Ahora la forma 2, muchachos. Pongo los resultados que obtuvimos en la forma 1 para que efectivamente veamos que nos tiene que dar lo mismo. En la forma 2, recordemos que cuando uno tiene logaritmos, uno puede usar propiedades de logaritmos con el fin de que la derivada no sea tan compleja, que sea mucho más fácil. Como en este caso tenemos un cociente, pues recordemos que el logaritmo de un cociente es logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. En este orden de ideas, nuestra función reescrita nos queda logaritmo del numerador, o sea, logaritmo de x, menos logaritmo del denominador, o sea, logaritmo de x a la 2 más y a la 2. Y derivemos esta función. Acá ya notamos la ganancia, muchachos. Ya no tenemos que derivar usando la regla del cociente. La derivada es muchísimo más fácil, mucho más directa. Entonces, primero respecto a x. La derivada del logaritmo pues es 1 sobre lo que hay dentro. En este caso 1 sobre x. Menos derivada de este otro logaritmo pues 1 sobre lo que hay dentro, en este caso x a la 2 más y a la 2, pero tiene derivada interna. Como estamos derivando respecto a x, la derivada de x a la 2 es 2x, y como es respecto a x, la y la suponemos constante, o sea que la derivada es 0. Esta es nuestra derivada respecto a x, con el fin de compararla con el resultado de la forma 1, pues
hagamos esta resta. Multiplicamos los denominadores, nos queda x por x a la 2 más y a la 2, la que baja, 1 por x a la 2 más y a la 2, nos queda esto, menos la que sube, x por 2x, lo que tenemos acá. Podríamos simplificar un poco. ¿Qué simplificamos? Pues x a la 2 menos 2x a la 2 nos queda menos x a la 2. Y notamos que efectivamente es lo mismo que nos dio la forma 1. Ahora, la derivada respecto a y. Para derivar respecto a y, pues recordemos que suponemos que la x es una constante. O sea que la derivada de este primer término es 0. Menos la derivada de este segundo término, pues es la derivada del logaritmo, o sea 1 sobre lo que hay dentro, o sea 1 sobre x a la 2 más y a la 2, y tenemos derivada interna, pero ahora respecto a y, o sea que suponemos que la x es una constante, y la derivada de una constante es 0, o sea que derivada de x a la 2 es 0, más derivada de y a la 2 es 2y. Acá reescribimos, obtenemos esto, y vemos efectivamente que es lo mismo que obtuvimos en la forma 1. Pero, ¿qué notamos? Que usando las propiedades de logaritmos nos fue mucho más fácil derivar. Ahora, muchachos, para derivar funciones de 3 o más variables, se vuelve algo trivial con lo que acabamos de aprender. Entonces, si f es una función de 3 variables x, y y z, entonces las primeras derivadas parciales de f respecto a x, y y z son las siguientes funciones. Hombre, derivada parcial de f respecto a x, que recordemos que la puedo denotar por f sub x, o derivada parcial de f respecto a x, es la siguiente. Hombre, voy a derivar respecto a x. Lo que varío, lo que incremento es x. Las otras dos variables las dejo quietecitas. Quiero derivar respecto a y. Lo que incremento es y. Las otras dos variables, x y z, las dejo quietecitas. Voy a derivar respecto a z. Lo que incremento, lo que varío es z. Las otras dos variables, x, y, las dejo quietecitas. Entonces, ¿cómo derivo? Sencillo, muchachos. Para dar la derivada parcial respecto a alguna de las variables, mantenemos constantes las otras variables y derivo respecto a la variable dada, similar a como estábamos haciendo para funciones de dos variables. Un ejemplo, muchachos. Encontremos las primeras derivadas parciales de esta función, es decir, f de x, f de y y f de z. Para f de x, recordemos que suponemos la y y la z constantes. Entonces, derivada de x1 por y a la 2, y a la 2. Como estos dos términos no tienen x y estamos suponiendo la y la z constantes y la derivada de una constante es 0, entonces la derivada de estos dos términos es 0. Por eso aquí no aparece. F de y, suponemos la x y la z constantes y derivo respecto a y. Derivada de y a la 2, 2y por x, 2xy. Derivada de y1 por z a la 2, z a la 2. Derivada de y1 por z, z. Ahora, respecto a z, suponemos la x y la y constantes. Como este primer término no tiene z y estamos suponiendo x y y constantes, derivada de este primer término es 0.
En este otro, derivada de z a la 2, 2z por y, es decir, 2yz. En este último término, derivada de z1 por y. Otro ejemplo, encontremos las primeras derivadas parciales de esta función. Respecto a x, suponemos y y z constante. Dejo la y quietecita y derivo el seno, es decir, y por la derivada del seno, que es el coseno, y lo que hay dentro no lo toco, lo pongo tal cual. Simplemente verifico si tiene o no derivada interna. Pues, si hacemos la derivada interna respecto a x, sería 1, por eso acá no la ponemos. Derivada respecto a y, suponemos x y z constante. Entonces, como el seno acá no tiene y, entonces este seno acá es constante. Simplemente derivo esta y la derivada de y es 1. Y me queda simplemente el seno de x más 2z. F de z, suponemos x y y constantes. Entonces, la y la dejo quietecita y derivo el seno, es decir, y por derivada del seno, que es el coseno. Lo que hay dentro no lo tocamos, lo dejo quieto. Verifico si tiene o no derivada interna, pero respecto a z. Como respecto a z, pues x la suponemos constante y la derivada de una constante es 0 más la derivada de 2z, que sería 2. Y simplemente reescribo este 2 por estética, lo pongo acá adelante. Me queda 2y coseno de x más 2z. Y un último ejemplo. Encontremos las derivadas parciales de esta función. F de x, suponemos y y z constante. Entonces, derivamos la exponencial, que es ella misma, pero hay que tener cuidado con la derivada interna. Derivada interna de la exponencial respecto a x, pues derivada de x1 por z, z. Y el logaritmo le dejo ahí quieto, porque está multiplicando. Respecto a y, pues x y z se supone constante, dejo este término quieto, este factor quieto, esta exponencial quieta y derivo el logaritmo, que es lo que tiene y. Y derivada del logaritmo es 1 sobre lo que hay dentro, o sea, 1 sobre y. Y simplemente reescribo. Y f de z, suponemos x y y constante, este logaritmo lo dejamos quietecito y derivo la exponencial, que es lo que tiene z. La derivada de la exponencial, pues es ella misma, la puse acá, simplemente verifico si tiene o no derivada interna respecto a z. Efectivamente la tiene, derivada de z1 por x, que es lo que puse acá.